Buenos días, Selene, ¿cómo está? Hola Nelson, ¿cómo estás? Muchas gracias, querida amiga, por aceptar nuestra invitación para poder conversar de todo lo que pasa en el país, principalmente desde el punto de vista electoral. Y yo quiero empezar consultándole, Selene, ¿cómo agarra las elecciones anticipadas al Ecuador? ¿Cómo las elecciones agarra al Ecuador? Uy, pues es una muy buena pregunta y creo que todas las fuerzas políticas ahora van a tener que contestar esa pregunta en el proceso electoral, es decir, ¿por qué hemos llegado aquí? Porque para nosotros, los analistas, los periodistas, los fanáticos de Twitter, digamos, estamos al punto de la situación política electoral, sabemos las causas, Ujú, pero realmente las fuerzas políticas van a tener que hacer un gran esfuerzo en contarle a la ciudadanía por qué hemos llegado hasta la muerte cruzada, ujú. por qué el presidente tuvo que disolver la asamblea. ¿Por qué tengo que yo estar nuevamente en un proceso electoral por qué ustedes políticos se están peleando cuando a mí no me resuelven las necesidades? Eso es algo que sale muchísimo en los grupos focales, en las investigaciones cualitativas. La ¿Ya? gente ve que los políticos se están peleando, que los políticos, y en vez de, y son estas peleas políticas por cuestiones que solo les interesan a los políticos y no por, digamos, solucionar las necesidades de la gente. Entonces, la idea de por qué hemos llegado aquí es una primera explicación que van a tener es una primera historia que nuestros políticos van a tener que contar en el proceso electoral. Claro, y precisamente, Selene, en este punto de vista, cuando hablamos de historias o de decirle a la gente para incluso ganar, porque de eso se trata, ¿cuál es el relato que va a pesar más en ese sentido? Es decir, porque hay dos relatos, ¿no? El relato de Lazo fracasó y está el relato de la asamblea fracasó, porque esta es una pugna, no, qué bien, la asamblea se fue, no, Lazo, qué chévere que se va a ir. ¿Cuál es el relato que al final del camino se va a imponer dentro de la gente para poder tomar una decisión? Hubo, por ejemplo, en la anterior campaña, la reciente, la campaña de las seccionales, cuando hubo la consulta popular, había todo un relato de que hay una fuerza política golpista asociada con narcotraficantes, Claro. y todo lo que ha hecho es torpedear el ejercicio de gobierno del presidente. Esa historia, esa narrativa puesta en marcha en un proceso electoral como la consulta, fracasó. Ujú, Entonces, la gente no va a creer que hay una fuerza golpista dentro Ese relato que te digo está probado que fracasó. ujú, Ahora, el relato de que ha sido, digamos, la oposición política de derecha, representada por Lazo, porque Lazo ha sido el principal opositor político desde el 2014. ujú. em, Ese relato ahora es uno que está en juego. Realmente esta elección tiene un desafío enorme, que es contarle a la gente por qué Lazo no fue capaz de gestionar esa diversidad. Si uno ve el Ecuador, los resultados electorales del 2021, nosotros teníamos una asamblea diversa, teníamos un Ecuador plural, pluralista, diversas fuerzas políticas. Ya no vivimos en una época de donde hay una sola fuerza hegemónica, sino había que gestionar esta diversidad. Como nuestras fuerzas políticas ahora le expliquen por qué Lazo no fue capaz de gestionar esta diversidad, es fundamental. Y que nuestras fuerzas políticas también le cuenten a la ciudadanía y le den la certeza de que van a ser capaces de gestionar esta diversidad, de que van a reconocer a los adversarios políticos, no como enemigos, sino como Claro. adversarios, y que van a poder convivir en democracia, va a ser fundamental para el proceso electoral.